continuación les voy a dar una breve introducción sobre lo que es la metodología de auditoría. Pero antes debemos de tener en cuenta el concepto sobre metodología. Metodología es una secuencia de pasos lógicos y ordenada de proceder para llegar a un resultado. Generalmente existen diversas formas de obtener un resultado determinado, y de esto se deriva la existencia de varias metodologías para llevar a cabo una auditoría informática. Esta metodología de auditoría consta de dos pasos. La primera parte se dará a conocer los puntos o fases que toda auditoría debe tener en cuenta. En la segunda parte se hará un estudio de la metodología elegida para corroborar las conclusiones obtenidas en la primera parte de la investigación. El trabajo constará con el análisis detallado de tan solo una metodología. La misma debe ser usada extensamente y estar disponible para su estudio. También debemos de tener en cuenta el perfil sobre el auditor informático. Un auditor informático debe de tener debe de ser un informático general, experto en desarrollo de proyectos, técnicos de sistemas, experto en base de datos y administración de la misma, experto en software de comunicación, técnico de organización y técnico de evaluación de coste. La primera parte consta de la fase de la metodología de la auditoría. Fase 1. Es la definición del alcance y objetivo. El alcance de la auditoría expresa los límites de la misma. Debe existir un acuerdo muy preciso entre auditores y clientes sobre las funciones, las materias y las organizaciones a auditar. A los efectos de acotar el trabajo, resulta muy beneficioso para ambas partes expresar las excepciones de alcance de la auditoría, es decir, cuáles materias, funciones u organizaciones no va a ser auditada. Tanto los alcances como las excepciones deben figurar al comienzo del informe final. Las personas que realizan la auditoría han de conocer con la mayor exactitud posible los objetivos a los que su tarea debe llegar. Deben comprender los deseos y pretensiones del cliente, de forma que la meta fijada pueda ser cumplida. Una vez definidos los objetivos, que son los objetivos específicos, esto se añadirá a los objetivos generales y comunes de toda auditoría informática, la operatividad de los sistemas y los controles generales de gestión informática. Con esto concluyo la primera fase. Fase 2. Estudio inicial. Para realizar dicho estudio, ha de examinarse las funciones y actividades generales de la informática. Para su realización, el auditor debe conocer lo siguiente: organización. Dentro de las organizaciones encontramos el organigrama. El organigrama expresa las estructuras oficiales de la organización a auditar. También encontramos los departamentos, que son los órganos que siguen inmediatamente a la dirección. También obtenemos las realizaciones jerárquicas y funcionales entre órganos de la organización. El equipo auditor verifica si se cumplen las realizaciones funcionales y jerárquicas previstas por el organigrama. O por lo contrario, detectará, por ejemplo, si algún empleado tiene dos jefes. También encontramos los flujos de información, que son las estructuras organizativas, cualquiera que sea, produce corriente de la información horizontales y oblicuas extradepartamentales.
También encontramos el núcleo de puestos de trabajo. Aquí el equipo auditor comprobará que los nombres de los puestos de trabajo de la organización corresponden con las funciones reales distintas. Entre frecuentes que bajo nombres diferentes se realizan funciones identifican, lo cual indican la existencia de funciones operativas redundantes. El núcleo de personas por puesto de trabajo es un parámetro que los auditores informáticos deben considerar. También las inecuaciones del personal determinan que el núcleo de personas que realizan las mismas funciones rara vez coincide con las estructuras oficiales de la organización. Aquí concluye la fase número 2. Fase 3. Entorno operacional. El equipo de auditoría informática debe poseer una adecuada referencia del entorno en el que va a desenvolverse. Este conocimiento previo se logra determinando fundamentalmente los siguientes extremos: situación geográfica de los sistemas, arquitectura y configuración de hardware y software, inventario de hardware y software, comunicación y redes de comunicación. La situación geográfica de los sistemas. Se determinará la ubicación geográfica de los centros de los procesamientos de datos en la empresa y se verificará la existencia de responsables en cada uno de ellos. Arquitectura y configuración de hardware y software. Cuando existen varios tipos y equipos, es fundamental la configuración elegida para cada uno de ellos, ya que los mismos deben constituir un sistema compatible e intercomunicado. Inventario de hardware y software. El auditor recabará información escrita en donde figuren todos los elementos físicos y lógicos de la instalación. En cuanto a hardware, configurarán los CPU y las unidades de control, comunicación y redes de comunicación. En el estudio inicial, los auditores dispondrán del número, situación y características principales de las líneas, así como los accesos de la red pública de comunicaciones, aplicaciones, base de datos y ficheros. Esto comprende lo que es la metodología del diseño, la documentación y la cantidad y complejidad de base de datos y ficheros. La metodología del diseño, ¿qué es? Se clasifica globalmente la existencia total o parcialidad de la metodología en desarrollo de las aplicaciones. En la documentación, la existencia de una adecuada documentación de las aplicaciones proporciona beneficios tangibles e inmediatos muy importantes. Cantidad y complejidad de base de datos y ficheros. El auditor recabará información de tamaño y característica de la base de datos, clasificándolas en relación y jerarquía. Hallará un promedio de número de accesos a ellas por horas y días. Esta operación se repetirá con los ficheros, así como la frecuencia de actualizaciones de los mismos. Esto es la fase 3. Fase 4. Determinación de los recursos de la auditoría. Mediante los resultados del estudio inicial realizado se producen a determinar los recursos humanos y materiales que se van a emplearse en la auditoría. Los recursos humanos y recursos materiales. Los recursos materiales es muy importante su determinación, por la cual la mayoría de ellos son proporcionados por el cliente. Las herramientas del software propias del equipo van a utilizarse igualmente en el sistema auditado, por lo que se va a convertirse en las posibles fechas y horas del uso del auditor y cliente. Los recursos materiales del auditor son dos tipos. El recurso material del software. Programas propios de la auditoría son muy importantes, potentes y flexibles. Habitualmente se añaden a las ejecuciones de los procesos del cliente para verificarlo. Los monitores se utilizan en función de grado de desarrollo observado en las actividades de técnica del sistema de la auditoría. Los recursos materiales del hardware. Los recursos del hardware que el auditor necesita son proporcionados por el cliente. Los procesos de control deben efectuarse necesariamente en las computadoras del auditado, para la cual se habrá de convenir con la máquina, espacio del disco duro y impresoras ocupadas, entre otros. Los recursos humanos es la cantidad de recursos que depende el volumen a auditarse, las características y perfiles de la persona seleccionada. Depende de la máquina a auditarse. Es importante señalar que la auditoría en general suele ser
ejercida por profesionales universitarios y por otras personas de poca experiencia multidisciplinaria, así que